tenemos que volver a la manera antigua. Tenemos que ir a la manera en que la iglesia del primer siglo fue guiada por el Espíritu Santo. Esa es la palabra de esta noche. Tenemos que aprender a ser llevados por el Espíritu Santo, donde el viento sopla y oyes su sonido, oyes su voz. No sabes de dónde viene y a dónde va, pero así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 8. Y dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Di conmigo: oye su sonido. Repito: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Dilo fuerte: su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén y amén. Aleluya. Parece que los jóvenes se llevaron toda la unción porque el resto está calladito. Repito: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra y sonido es foné en griego, que también es voz o tono o lenguaje. Oyes su tono, oyes su lenguaje. Así es el que es nacido del Espíritu. Y voy a ligar este texto con uno que está en Corintios, pero se lo voy a poner en pantalla. Segunda de Corintios, capítulo 2 y verso 14. Y ahora vas a entender por qué voy a ligarlos. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, di conmigo, nos lleva siempre en su triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén y amén. Aleluya. Este es un instrumento que se llama sextant, se llama nautical sextant. Es un instrumento que usan los marinos para establecer sus rutas y su recorrido. Es solo un segundo, ya con eso lo vieron ahí en la pantalla, ¿verdad? Nautical sextant. Ok. Este es un instrumento antiguo, por supuesto. Ya ustedes no se imaginan los marinos siendo guiados con esto, sino que ahora tenemos el GPS o GPS y una tecnología tremenda. Ahora es electrónica, ahora no es así con cálculos matemáticos y con este tipo de reglitas para tratar de establecer una ruta. Pero actualmente los Estados Unidos están reentrenando a todos sus marineros. Y los están reentrenando como se guiaban los barcos siglos atrás.
por las estrellas, de la forma antigua, con aparatos como estos. Y lo están haciendo porque el GPS no es 100% confiable, porque un hacker puede afectar el GPS o el GPS. Lo puede confundir. Ustedes se pueden imaginar una guerra, todos los barcos de la Marina de los Estados Unidos confundidos porque alguien de sus enemigos hackeó los GPS o los GPS de sus barcos. Por eso están reentrenándose a la manera antigua, que no hay forma de ser confundidos. Dilo conmigo, a la manera antigua. Ahora vengamos a la iglesia, que es como un barco en el que el viento del Espíritu sopla y nos guía. Como dice esta escritura, el viento sopla y oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero así es todo el que es nacido del Espíritu. Pero actualmente la iglesia ha buscado la dirección para su misión, y el creyente la guía de su vida basado en información del mundo, en estrategias modernas. Muchos de los seminarios de Igle Crecimiento están basados en estrategias del mundo, en estrategias piramidales, y lo han establecido en la iglesia como una estrategia de crecimiento y una estrategia de avanzada y de conquista. Pero nosotros tenemos que volver a la manera antigua. Tenemos que ir a la manera en que la iglesia del primer siglo fue guiada por el Espíritu Santo. Esa es la palabra de esta noche. Tenemos que aprender a ser llevados por el Espíritu Santo, donde el viento sopla y oyes su sonido, oyes su voz. No sabes de dónde viene y a dónde va, pero así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Lo que he visto es que cuando la iglesia es llevada por el Espíritu, dirigida por el Espíritu, no con una estrategia, un método de este siglo, sino por el Espíritu, por el método antiguo, Dios los liga a su triunfo. Dios los liga a su triunfo. Dios los liga a su triunfo. El versículo que les leí, donde dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Siempre en triunfo. Siempre en triunfo. Aleluya. La traducción de la versión Jerusalén dice que gracias a Dios que nos asocia siempre con su triunfo en Cristo. ¿Se imaginan eso? Que Él es el que triunfa y Él nos hace socios de su triunfo. Él es el que tiene las victorias, pero nosotros somos socios de esas victorias. Él es el que pelea la batalla, pero a nosotros nos hace partners o socios de sus victorias. Aleluya. Pero solo cuando Él tiene el timón, solo cuando Él es el que guía. Por ejemplo, en Éxodo 14 es la historia de la salida de Egipto e Israel frente al Jordán, frente al Mar Rojo, frente al Mar Rojo. Y los egipcios venían para matarlos y ellos tenían un mar gigantesco al frente.
y comienzan a llorar. Y Dios le habla a Moisés y le dice: dile al pueblo que no llore, dile que marche. Que marche. ¿Cómo puede marchar si hay un océano al frente? Bueno, el pueblo comenzó a marchar en dirección del océano. El pueblo se dejó guiar por el Espíritu. Y la Biblia dice en Éxodo 15, dice que soplaste con tu ruach, con tu espíritu, soplaste. ¡Buah! Se abrió el mar y el pueblo pasó al otro lado. Cuando estaban al otro lado, todo el mundo temió a Moisés, pero él no hizo nada. Fue el Espíritu de Dios que hizo la victoria. Pero la Biblia dice: cuando Él nos lleva, nos hace socios en su triunfo. Aleluya. Aleluya. Voy a ponerte otra ilustración. Cuando Israel entra a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la primera batalla era Jericó. Y Dios les dice cómo librar la guerra. Denles una vuelta cada día, y el último día 7 vueltas a la ciudad, y griten. Y cuando gritaron, los muros se derribaron. Tuvieron una poderosa conquista. Y la Biblia dice: y Dios engrandeció a Josué. Él no lo hizo, el Espíritu de Dios lo hizo. Pero cuando nos dejamos llevar por el Espíritu, Él nos hace socios de su triunfo. Aleluya. Aleluya. Él nos lleva en triunfo y deja en todo lugar el olor de su conocimiento. En el año 92 fuimos a abrir, bueno, la iglesia era tan pequeña, como 40 personas yo creo, y abrimos una iglesia aquí en Colombia y otra en otra ciudad. Iglesias que se acabaron a los un año y se acabaron. Pero en ese momento nos sentíamos que estábamos ganándonos el mundo para Cristo. Teníamos como 15 personas en una ciudad y 15 en la otra y 40 ahí. Entonces con Patty fuimos a abrir en Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York, porque fui yo adelante, todo se cerró. Los amigos ya no estaban ahí. Los familiares ya no estaban ahí. Quienes dijeron que nos iban a ayudar nunca aparecieron. Y ni conocía la ciudad, no conocía nada, nada. Y yo estaba en una derrota total. Sentado, quebrantado en un lugar. Yo, ¿qué hago aquí, Señor? Entonces alguien me dijo: vaya a Miami, que ahí hay un familiar, y empiecen más bien en Miami. Y cuando iba a subirme al avión, suspendieron el vuelo porque un huracán, el huracán Andrew, que pasó en el 92 por la Florida, tan grande como estos huracanes recientes, que acabó con parte del sur de esa ciudad. Así que me retuvieron otro día y nos llevaron en el vuelo, y llegué a una ciudad totalmente destruida. Y nadie me podía ayudar. Y la familia llegó y pasamos los momentos más difíciles, hasta que el Espíritu Santo nos dijo, cuando yo le dije: yo no puedo más, el Señor me dijo: ahora es tiempo de regresar. Y regresamos, aquí en fracaso. A los 2 meses el Espíritu Santo me visitó en mi estudio por horas. No un día, sino 2, 3, 4. 3 meses después visitó la iglesia
Y comenzó el avivamiento. Y cuando comenzó a hervir este avivamiento y la gente a venir para recibir, el Espíritu Santo me dijo: vuelve a Nueva York. Y yo le dije: yo no voy a ir a Nueva York nunca. ¿Cómo voy a volver después de lo que me pasó? Y ahora estamos aquí, esto está empezando a arder. Y yo no quería, yo le dije: yo no voy a ir. Y salí de mi oficina y bajé, y estaba un grupo orando, y se paró una de las hermanas que es pastora ahora y dijo: pastor, el Señor me dice que tiene que volver a los Estados Unidos. Y entró alguien a orar con ellos y venía con un cheque en la mano y dijo: pastor, el Señor me dijo que le diera este dinero para un tiquete, un pasaje a los Estados Unidos. Y entró otro y dijo: ay, acaban de llamarme de Medellín y una familia en Nueva York los está esperando para hospedarlos allá. Más señales no podía pedir. Así que fui a la ciudad, no conocí a nadie, me quedé en esa casa. Esa noche había un grupo de oración en la casa, unas familias. Y como sabían que era pastor, me dijeron: pastor, pues que no sea el líder el que enseñe usted hoy. Y les compartí algo y oré por una señora que estaba con cáncer. A la mañana siguiente me contaron que se sanó y que era la hermana de un pastor. Y entonces el pastor me invitó a su iglesia. Y luego me llamaron de la radio y me llevaron a la radio y empecé a hablar por la radio, y me invitaron a otra iglesia, y luego me invitaron a otra iglesia, y luego a otra iglesia, y empecé a ministrar. Y pasaban cosas tremendas, sanidades, quebranto, la gloria caía en esas congregaciones. Yo veía a esos músicos en el suelo, los pastores temblando, llorando en las casas, porque yo aceptaba cualquier invitación. Y en la casa yo estaba enseñando, la gente ni cabía en la sala, y otros estaban en la cocina y en las alcobas. Y mientras estaba hablando de mi experiencia con el Espíritu Santo, caían allá en la cocina. Yo no sabía, no había visto aquí cómo caían, pero allá empecé a ver cómo caían en la cocina y en las alcobas. Y yo solo estaba predicando, ni siquiera había un instrumento ni un micrófono, pero el Señor estaba tocando a todos. Terminó mis 15 días o 20 días en los Estados Unidos y regresé con las maletas llenas de regalos para toda mi familia. Y ahí entendí esa palabra, que si es el Espíritu que te lleva, Él te asocia con su triunfo y deja en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, la iglesia primitiva, yo creo que tienen sus Biblias ahí, pero yo se los voy a poner los textos aquí en la pantalla. La iglesia primitiva no estaba con estrategias de ese siglo. La iglesia primitiva fue dirigida por el Espíritu Santo. Los discípulos no se movieron hasta que el Espíritu vino sobre ellos. Y ahora el nuevo comandante, el Espíritu Santo. Él decía lo que había que hacer, Él decía dónde tenían que ir, Él dirigía la iglesia. Tenemos que volver ahí. Tenemos que volver al punto donde Él dirija todo en nosotros. Aleluya. Cada capítulo del libro de Hechos tiene el aliento del Espíritu Santo. Cada capítulo, ahí está Él dirigiendo. Desde el comienzo, aun cuando el Señor estaba aquí, dice en el verso 2, dice, bueno, Lucas dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Voy a leerles todos los pasajes donde está el Espíritu Santo. Dice: mandamientos por el Espíritu Santo. Mientras los judíos recibían mandamientos, el logos dado por los fariseos y los doctores de la ley, los discípulos recibían mandamientos dados por el Espíritu Santo.
Aleluya. No sé si entiendes, pero lo que quiero decir es que cuando el Espíritu está soplando, tú oyes diferente. Pon la mano en tu oído, tú oyes diferente cuando Él está ahí. Pero no solamente oyes diferente. Mira, en el capítulo 2 dice que de repente vino un viento recio que sopló sobre la casa y se aparecieron lenguas repartidas de fuego, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y por acá en el verso 11 dice, y ellos les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No solamente cuando eres guiado por el Espíritu oyes diferente, sino que hablas diferente. Hablas las maravillas de Dios. El pastor Fernando Sosa, que estuvo la semana pasada acá, nos contó un día, y yo creo que se los conté, que hace muchos años el Espíritu Santo lo bautizó, pero él no sabía qué era eso, que era el bautismo del Espíritu Santo. No lo sabía. Y empezó a orar en otras lenguas. Y entonces llamó a su novia, que hoy es su esposa por 40 años, está cumpliendo 40 años este año. Así que eso sucedió hace más de 40 años. La subió en un auto y lo llevó a una calle sola y le dijo, quiero contarte algo. Recibí algo del Espíritu Santo. Pero con ese misterio, ella le dijo, ¿qué recibiste? Y él la miró y le dijo, y claro, ella se asustó. Él dijo, eso fue lo que recibí. Empezó a orar en lenguas. Él no sabía qué era esto. Vas a hablar diferente. Vas a hablar en el Espíritu. Pero vas a hablar también las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu sopla, tú hablas las maravillas de Dios. Cuando no está soplando el Espíritu, tú hablas las cosas horribles que están pasando en el mundo. Tú hablas derrota, tú hablas fracaso. Pero cuando Él está sobre ti, tú hablas las maravillas del Dios Todopoderoso. Aleluya. Mire aquí en el capítulo 3. Estaba allí un hombre cojo de nacimiento y pedía limosna. Y cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Y él estaba esperando recibir algo. Y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero lo sorprendente es que dice, míranos. En ellos había una mirada diferente. Así que no solo oyes diferente, oyes la voz del Espíritu. No solo hablas las maravillas de Dios, sino que miras diferente. Tu mirada es diferente. En el capítulo 4, voy a leerle solo unos capítulos. Dice, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando estás guiado por el Espíritu Santo, tú hablas diferente. Tú no solo oyes diferente, no solo hablas diferente, no solo ves diferente, predicas diferente. Predicas la palabra de una forma diferente. Aleluya. En el capítulo 5 y verso 32, Pedro le está predicando a todo el liderazgo de Israel y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Porque ellos le preguntaban, ustedes
¿en nombre de quién están haciendo esto? ¿Quién los autorizó? Pero ellos les estaba presentando a ese grupo un nuevo amigo. Un nuevo amigo. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo, y también el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Un nuevo amigo. Una persona llevada por el Espíritu oye diferente, ve diferente, habla diferente, predica diferente y tiene un nuevo amigo. Aleluya. Hubo un problema en la iglesia primitiva y en la repartición de los alimentos. Los judíos que ellos llamaban griegos, pero eran judíos, pero que no tenían todas las costumbres como las tenían los judíos. Se habían criado fuera de Jerusalén, fuera de la zona donde estaban los judíos, quizá en Roma, quizá en Asia, no sé, pero que estaban ahí, los llamaban griegos. A ellos les daban más poquita comida. Entonces se quejaron. Y los apóstoles dijeron: busquen entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de esta misión. La gente que es llena del Espíritu, y cuando hablo llena, la palabra es pleres, y no está hablando de llena como tener este vaso lleno y que se desborde. No, esa no es la palabra llena. La palabra llena o pleres es estar plenamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que significa estar plenamente bajo la dirección del Espíritu. Cuando alguien está así, Dios lo pone en la misión. Dios le da tareas. Dios le asigna responsabilidades. Y esta gente no solamente fueron puestos para servir las mesas, sino que enseguida que les pusieron las manos, comenzaron a ser evangelistas llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle a la iglesia que si ustedes se dejan llevar por el Espíritu, ustedes van a ser promovidos. Van a ser promovidos. Dios se encargará de subirlos. Dios se encargará de levantarlos. Dios se encargará de ponerlos por cabeza. Dios los pondrá arriba. Aleluya. Así que cambia tu lenguaje. No solo cambia tu mirada, tus palabras, tu predicación, tu oído, sino que cambias de posición. Dios te levanta. Dios te levanta. Cambia tu visión. Cuando estaban apedreando a Esteban, cuando apedreaban a Esteban, él vio los cielos abiertos, pero lo dice así: he aquí veo los cielos. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Lleno, ya saben que es lleno, ¿verdad? Ya les expliqué que lleno es plenamente bajo la dirección del Espíritu. Vio los cielos abiertos y vio a Jesús a la diestra del Padre. Cuando estás lleno, tú ves diferente a lo que los otros ven. Moisés se sostenía viendo lo invisible. Los israelitas veían a Faraón, pero Moisés veía a Dios. Cuando estás llevado por el Espíritu, la gente ve el fracaso, pero tú ves la victoria. La gente ve al enemigo, pero tú ves al que está sobre ti como un poderoso gigante. Aleluya. En el 8 dice, volvió sentado en su carro leyendo. Dice que un ángel le dijo a Felipe: Felipe, ve al camino del desierto. Y venía ahí el tesorero de Etiopía en un carro, ¿no?
leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Lo que dice ahí realmente en el griego, la palabra que usa ahí es corre. En inglés lo traducen la mayoría de Biblias mejor, dice presuroso o running up, corriendo. Corriendo. O sea, cuando estás lleno del Espíritu cambia tu velocidad. Tú estás ahí tranquilo, pero cuando Él sopla cambia tu velocidad, cambia el ritmo. Y aún dice que estaba predicándole al etíope, lo bautizó y de pronto el Espíritu lo tomó y lo llevó a Cesarea. Un cambio. Dios te hace cambiar tu ritmo de velocidad. Tú vas a 5 y te pones a correr a 100. Te hace avanzar. Nosotros teníamos un programa de radio a las 11 de la noche de 4 minutos y medio. Pero Dios, cuando sopló en la iglesia, nos dio una estación de televisión 24 horas. Él cambia tu ritmo. Antes predicábamos con panfletos, regalándole a la gente en la calle. Pero cuando Él sopló, predicamos por todos los medios, radio, redes, televisión, dejando en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya, aleluya. Entonces dice en el capítulo 9, las iglesias, tranquilo que no son sino 28 capítulos. No voy a leer 28. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mis hermanos, qué buenas estrategias y métodos se ha inventado la iglesia para crecer. Pero yo quiero ese. Yo creo en ese. Yo creo en ese. La gente viene y ¿cómo crecieron? Porque ellos cantan muy bonito, porque ellos tocan increíble, porque estos servidores son los mejores del mundo. No. Crecemos fortalecidos por el Espíritu Santo. Aleluya. Voy a decirles 2 cosas más o 3. En Hechos 10, vamos en el 9, en el 10. Pedro tiene una visión, un lienzo que desciende lleno de animales que los judíos no comían. Y el Señor le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Su tradición le decía que no podía comerlo, pero el Espíritu le decía que lo comiera. Y luego el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres te buscan, ve con ellos. El Espíritu le dijo. Así que él fue con ellos y vino a Cesarea, a la casa de un centurión romano, no judío, romano. Y hasta ese día solo le predicaban a los judíos. Y entró a esa casa, y cuando entró a la casa entendió todo. Ahora entiendo que Dios no llames común o inmundo a cualquier persona. Ahora entiendo como judío que debo predicarle a ustedes, los gentiles, porque para un judío es inmundo entrar en la casa de un gentil. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo va a cambiar tus tradiciones. Tú tienes tradiciones, pero cuando Él sopla sobre ti, Él cambia la tradición. Unos no creían en sanidades, pero cuando el Espíritu Santo está soplando, Él va a cambiar esa falsa tradición. Otros no creían en el bautismo del Espíritu, pero cuando Él está soplando, Él cambia esa tradición. Otros no creían en liberación. Otros no creían que Dios pudiera prosperarlos, cuando es el primer mandamiento: prosperar y multiplicaos. Es lo primero. Dios quiere bendecirnos. La tradición va a caer bajo la gloria del Espíritu Santo. Aleluya. Y va a cambiar tu agenda. Porque los judíos lo llamaron a Pedro: ¿y por qué fue a la casa de un gentil? Y él dijo: el Espíritu Santo. Yo estaba en Lida orando por un hombre paralítico y se sanó. Y luego me llamaron de Jope o Jaffa, y yo fui allá. Había una mujer muerta, Tabita, y oré por ella y resucitó. Dorcas
resucitó. Y estaba ahí, de pronto tuve una visión y el Espíritu me dijo que fuera a Cesarea. El Espíritu Santo va a cambiar tu agenda. Tú tienes tus planes, pero Él tiene los suyos. Y yo quiero correr con los de Él, porque con Él me asocia a su triunfo. Aleluya. Y puedes ir capítulo por capítulo. Él es el que hace los llamados. Él te dice dónde predicar. Él viene y trae un poderoso avivamiento. Aleluya. Ministerio. Ministerio. Primeramente a ustedes, pastores del ministerio, tenemos que volver a la manera antigua 100%. No es mitad del mundo y mitad del espíritu. No es 80% del espíritu y 20% de nuestros grandes proyectos. Es 100% del espíritu. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no quiero que haya un 10% mío o de mi esposa o del ministerio o de mis hijos en la iglesia. Quiero el 100% del viento del Espíritu soplando sobre nosotros. 100% soplando sobre nosotros. $100 soplando sobre nosotros. ¿Saben que eso cuesta? Cuesta mucho. Hoy le contaba al doctor Richardson lo que pasó con esto de la paz. Era el único, porque los pastores no querían. Ni siquiera el ministerio. El día que yo les hablé en las oficinas, nadie estaba de acuerdo. Pero yo tenía que creerle al Espíritu. Y hoy empieza uno a amarrar todo. El Señor le dijo a Patty: estos jóvenes dejarán sus banderas. Y uno pensaba que iban a huir del campo de guerra. Hace 17 años nos dio la estrategia: con Cristo, Colombia en paz. Con Cristo, Colombia en paz. Ahora, estos hombres están en las zonas veredales. Algunos de ellos no están viendo ahora mismo. Están viendo nuestros servicios, no sé si lo sabían. Los que no pueden verlos en directo le están pidiendo a Alejandro, les está mandando sermones como lo están pidiendo. Y ahora se están convirtiendo a Jesús. Ahora están leyendo la Biblia. Ya hasta un bautismo hizo en estos días. Sí, o sea, con Cristo, Colombia en paz. No necesitamos una guerra. No necesitamos seguir peleando entre nosotros los colombianos. Necesitamos que Jesús venga al corazón de cada colombiano y nos dé una nueva oportunidad. Pero no es fácil. Hoy hemos escrito libros. Hoy hemos predicado en toda América Latina y en los Estados Unidos y en Europa y en Japón acerca de la presencia de Dios. Pero ese día, Patty se acuerda, ese día cuando dijimos no a la estrategia que estábamos llevando, porque el Espíritu me dijo que trajéramos la presencia de Dios. Y ustedes se acuerdan el silencio que hubo en esa pequeña iglesia por ese cambio de planes. Pero valió la pena. Hoy puedo decir, y ustedes pueden decir, valió la pena. Mis hermanos, si Él es el que sopla, ¿qué importa lo que digan los hombres? Eso cuesta. Te digo, eso cuesta. Eso cuesta. Eso no es fácil.
cuesta. Hay momentos donde parecerás que estás solo, pero vale la pena. El viento sopla y oyes su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido de nuevo. Yo desafío primeramente al ministerio. Volvamos al método antiguo. Si ustedes están conmigo y con Él, a que 100% esta iglesia será dirigida por el Espíritu, vengan acá rápido, suban acá los del ministerio. Y luego dejen que venga todo el que dice yo quiero que Él dirija mi vida. Tráiganme. 100% dirigidos por el Espíritu. 100% dirigidos por el Espíritu. ¡100% dirigidos por el Espíritu! Viento fuerte sopla, con tu gloria ilumina. Como fuego, mis huesos, no puedo yo sufrir. Con tu gloria ilumina. Viento fuerte sopla, con tu gloria ilumina, como fuego en mis huesos, no lo puedo yo sufrir. Con tu gloria ilumina, como fuego en mis huesos. tu consuelo Me dará tu consejo, me alumbra, tu voz no puedo resistir, como un viento recio sopla, como un viento fuerte con tu gloria ilumina, como fuego en mis huesos. No lo puedo yo sufrir, como un viento fuerte sopla. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Ustedes sí me están oyendo acá, ¿cierto? Sí. También. Tenemos que tomar una decisión esta noche, porque vamos a ir al parque, pero no vamos a ir con tu fuerza ni con la mía, porque no es con ejércitos. No es el ejército del avivamiento, no es la fuerza del avivamiento.
es con el Espíritu Santo. Si estamos decididos 100% que el Espíritu nos va a guiar 100%, 100%, Dios va a hacer cosas que no hemos visto. Dios va a hacer cosas que no hemos oído, que ni siquiera están aquí en tu corazón. Dios va a hacer algo extraordinario, algo sorprendente. Levanta tus manos, ministerio. Es nada de nosotros, todo de Él. Es cero de nosotros, todo de Él. Que Él sople sobre nosotros y donde Él diga, vamos. Lo que Él mande, vamos a hacerlo. El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero si nacimos del Espíritu, así debemos ser, guiados por el viento del Espíritu. Yo te ruego, Señor, en todo. Y el que tiene más ideas brillantes, apague ahí. Dile, yo quiero las que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya no más nuestras ideas, Señor. Lo que tú digas, lo que tú nos hables, donde tú nos mandes, en el nombre de Jesús. Miriam va a hablarle seguramente que les va a hablar. No les dé miedo confiar en el Espíritu. Vamos a permitir que el Espíritu Santo, vamos a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, y vamos a sencillamente dejar que Él sea el que nos dirija. Vamos a alistarnos, porque yo sé que en un momento durante la vigilia Dios nos va a hablar. Y vamos a obedecerle, a estar totalmente dispuestos a obedecerle. Así es. Gracias. Creo que esta es una noche muy importante. Es una noche donde vamos a ver la directriz del Espíritu Santo, Sí. obrando sobre nosotros, diciéndonos cómo movernos. Perdóname, amor, pero yo estoy sintiendo que Él está tocando las rodillas. Y como que estás haciendo así. Esto es lo que yo siento. Como que no puedes tener la fuerza para estar de pie. Tócalas, Espíritu Santo. No hay cómo estar de pie. Yo sentí, mi amor, que el Señor le decía, no es tus fuerzas, es mi espíritu. Es mi espíritu. Es mi espíritu. Él no es solo una experiencia. Él es más que una experiencia. Él es el Señor. Donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. Él es el pastor. Cuando Jesús dijo, no los dejo huérfanos, me voy, pero les envío el Espíritu, está hablando de el nuevo líder de la iglesia. Ahí está el Señor sobre ti. Gracias, Señor. Dile, Señor, ahora lo que tú digas, yo lo quiero hacer. Lo que tú digas, yo lo quiero. A ustedes, hermanos, a ustedes aquí al frente, muchas decisiones en la vida van a tener que tomar casi que a diario, y unas muy grandes. No les dé miedo buscar la voz del Espíritu y hacer lo que Él diga.
Aunque todos estén en desacuerdo, si es el Espíritu el que te habló, te va a llevar en triunfo, te va a asociar al triunfo, te va a llevar en ese triunfo, dejando en todo lugar el olor de su conocimiento. Padre, yo te doy gracias. Vamos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Te pido, levanta una iglesia llevada 100% por el Espíritu Santo. Vamos a avivamiento, levanta tus manos y dile: yo quiero, Señor, yo quiero ser parte de la iglesia que tú diriges 100%. Viento recio sopla. Tu gloria ilumina como fuego en mis huesos. No puedo yo sufrir, no puedo yo sufrir, Aleluya. Vamos a dar ese aplauso al Señor. Amén. Y ustedes se acuerdan el silencio que hubo en esa pequeña iglesia por ese cambio de planes. Pero valió la pena. Hoy puedo decir, y ustedes pueden decir, valió la pena. Mis hermanos, si Él es el que sopla, ¿qué importa lo que digan los hombres? Eso cuesta. Te digo, eso cuesta. Eso cuesta. Eso no es fácil, cuesta. Hay momentos donde parecerás que estás solo, pero vale la pena. El viento sopla y oyes su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido de nuevo. Yo desafío primeramente al ministerio. Volvamos al método antiguo. Si ustedes están conmigo y con Él, a que 100% esta iglesia será dirigida por el Espíritu, vengan acá rápido, suban acá los del ministerio. Y luego dejen que venga todo el que dice: yo quiero que Él dirija mi vida. 100% dirigidos por el Espíritu. 100% dirigidos por el Espíritu. ¡100% dirigidos por el Espíritu! Viento fuerte sopla, con tu gloria ilumina. Como fuego en mis huesos, no lo puedo yo sufrir. Con tu gloria ilumina. Viento fuerte sopla, con tu gloria ilumina, como fuego en mis huesos, no lo puedo yo sufrir. Somos los momentos más difíciles, hasta que el Espíritu Santo nos dijo, cuando yo le dije: yo no puedo más, el Señor me dijo:
ahora es tiempo de regresar. Y regresamos. Aquí en Fracaso. A los 2 meses el Espíritu Santo me visitó en mi estudio por horas. No un día, sino 2, 3, 4. 3 meses después visitó la iglesia y comenzó el avivamiento. Y cuando comenzó a hervir este avivamiento y la gente a venir para recibir, el Espíritu Santo me dijo: vuelve a Nueva York. Y yo le dije: yo no voy a ir a Nueva York nunca. ¿Cómo voy a volver después de lo que me pasó? Y ahora estamos aquí, esto está empezando a arder. Y yo no quería, yo le dije: yo no voy a ir. Y salí de mi oficina y bajé y estaba un grupo orando. Y se paró una de las hermanas que es pastora ahora y dijo: pastor, el Señor me dice que tiene que volver a los Estados Unidos. Y entró alguien a orar con ellos y venía con un cheque en la mano y dijo: pastor, el Señor me dijo que le diera este dinero para un tiquete, un pasaje a los Estados Unidos. Y entró otro y dijo: ay, acaban de llamarme de Medellín y una familia en Nueva York los está esperando para hospedarlos allá. Más señales no podía pedir. Así que fui a la ciudad, no conocí a nadie, me quedé en esa casa. Esa noche había un grupo de oración en la casa, unas familias. Y como sabían que era pastor, me dijeron: pastor, pues que no sea el líder el que enseñe usted hoy. Y les compartí algo y oré por una señora que estaba con cáncer. A la mañana siguiente me contaron que se sanó y que era la hermana de un pastor. Y entonces el pastor me invitó a su iglesia. Y luego me llamaron de la radio y me llevaron a la radio y empecé a hablar por la radio y me invitaron a otra iglesia y luego me invitaron a otra iglesia y luego a otra iglesia y empecé a ministrar y pasaban cosas tremendas, sanidades, quebranto, la gloria caía en esas congregaciones. Yo veía a esos músicos en el suelo, los pastores temblando, llorando en las casas porque yo aceptaba cualquier invitación. Y en la casa yo estaba enseñando, la gente ni cabía en la sala y otros estaban en la cocina y en las alcobas. Y mientras estaba hablando de mi experiencia con el Espíritu Santo, caían allá en la cocina. Yo no sabía, no había visto aquí cómo caían, pero allá empecé a ver cómo caían en la cocina y en la... Está el Espíritu Santo, dice: mandamientos por el Espíritu Santo. Mientras los judíos recibían mandamientos, el logos dado por los fariseos y los doctores de la ley, los discípulos recibían mandamientos dados por el Espíritu Santo. Aleluya. No sé si entiendes, pero lo que quiero decir es que cuando el Espíritu está soplando, tú oyes diferente. Pon la mano en tu oído, tú oyes diferente cuando Él está ahí. Pero no solamente oyes diferente. Mira, en el capítulo 2 dice que de repente vino un viento recio que sopló sobre la casa y se aparecieron lenguas repartidas de fuego, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y por acá en el verso 11 dice: y ellos les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No solamente cuando eres guiado por el Espíritu oyes diferente, sino que hablas diferente. Hablas las maravillas de Dios. El pastor Fernando Sosa, que estuvo la semana pasada acá, nos contó un día, y yo creo que se los conté, que hace muchos años el Espíritu Santo lo bautizó, pero él no sabía qué era eso, que era el bautismo del Espíritu Santo. No lo sabía. Y empezó a orar en otras lenguas. Y entonces llamó a su novia, que hoy es su esposa por 40 años, está cumpliendo 40 años este año,
Así que eso sucedió hace más de 40 años. La subió en un auto y lo llevó a una calle sola y le dijo: quiero contarte algo. Recibí algo del Espíritu Santo. Pero con ese misterio, ella le dijo: ¿qué recibiste? Y él la miró y le dijo: y claro, ella se asustó. Él dijo: eso fue lo que recibí. Empezó a orar en lenguas. Él no sabía qué era esto. Vas a hablar diferente. Vas a hablar en el Espíritu. Pero vas a hablar también las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu sopla, tú hablas las maravillas de Dios. Cuando no está soplando el Espíritu, aleluya, en el 8 dice: volvió sentado en su carro leyendo. Dice que un ángel le dijo a Felipe: Felipe, ve al camino del desierto. Y venía ahí el tesorero de Etiopía en un carro, ¿no? Leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Lo que dice ahí realmente en el griego, la palabra que usa ahí es corre. En inglés lo traduce en la mayoría de Biblias mejor. Dice presuroso o running up, corriendo. Corriendo. O sea, cuando estás lleno del Espíritu, cambia tu velocidad. Tú estás ahí tranquilo, pero cuando Él sopla, cambia tu velocidad, cambia el ritmo. Y aún dice que estaba predicándole al etíope, lo bautizó y de pronto el Espíritu lo tomó y lo llevó a Cesarea. Un cambio. Dios te hace cambiar tu ritmo de velocidad. Tú vas a 5 y te pones a correr a 100. Te hace avanzar. Nosotros teníamos un programa de radio a las 11 de la noche de 4 minutos y medio. Pero Dios, cuando sopló en la iglesia, nos dio una estación de televisión 24 horas. Él cambia tu ritmo. Antes predicábamos con panfletos, regalándole a la gente en la calle. Pero cuando Él sopló, predicamos por todos los medios, radio, redes, televisión, dejando en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya, aleluya. Entonces dice en el capítulo 9, las iglesias, tranquilo que no son sino 28 capítulos. No voy a leer 28. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mis hermanos, qué buenas estrategias y métodos se ha inventado la iglesia para crecer. Pero yo quiero ese. Yo creo en ese. Yo creo en ese. La gente viene y ¿cómo crecieron? Porque ellos cantan muy bonito, porque ellos tocan increíble, porque estos servidores son los mejores del mundo. No. Crecemos fortalecidos por el Espíritu Santo. Aleluya. A ser llevados por el Espíritu Santo, donde el viento sopla y oyes su sonido, oyes su voz. No sabes de dónde viene y a dónde va, pero así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 8. Y dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Di conmigo: oye su sonido. Repito: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Dilo fuerte: su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén y amén. Aleluya. Parece que los jóvenes se llevaron toda la unción porque el resto está calladito. Repito, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra y sonido es foné en griego, que también es voz o tono o lenguaje. Oyes su tono, oyes su lenguaje. Así es el que es nacido del Espíritu. Y voy a ligar este texto con uno que está en Corintios, pero se lo voy a poner en pantalla. Segunda de Corintios, capítulo 2 y verso 14. Y ahora vas a entender por qué voy a ligarlos. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, di conmigo, nos lleva siempre en su triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Prosperar y multiplicaos es lo primero. Dios quiere bendecirnos. La tradición va a caer bajo la gloria del Espíritu Santo. Aleluya. Y va a cambiar tu agenda. Porque los judíos lo llamaron a Pedro: ¿y por qué fue a la casa de un gentil? Y él dijo: el Espíritu Santo. Yo estaba en Lida orando por un hombre paralítico y se sanó. Y luego me llamaron de Jope o Jaffa, y yo fui allá. Había una mujer muerta, Tabita, y oré por ella y resucitó. Dorcas resucitó. Y estaba ahí, de pronto tuve una visión y el Espíritu me dijo que fuera a Cesarea. El Espíritu Santo va a cambiar tu agenda. Tú tienes tus planes, pero Él tiene los suyos. Y yo quiero correr con los de Él, porque con Él me asocia a su triunfo. Aleluya. Y puedes ir capítulo por capítulo. Él es el que hace los llamados. Él te dice dónde predicar. Él viene y trae un poderoso avivamiento. Aleluya. Ministerio. Ministerio. Primeramente a ustedes, pastores del ministerio, tenemos que volver a la manera antigua 100%. No es mitad del mundo y mitad del Espíritu. No es 80% del Espíritu y 20% de nuestros grandes proyectos. Es 100% del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no quiero que haya un 10% mío o de mi esposa o del ministerio o de mis hijos en la iglesia. Quiero el 100% del viento del Espíritu soplando sobre nosotros. 100% soplando sobre nosotros. $100 soplando sobre nosotros. ¿Saben que eso cuesta? Cuesta mucho. Hoy le contaba al doctor Richardson lo que pasó con esto de la paz. Era el único. En Hechos 10, vamos en el 9, en el 10. Pedro tiene una visión, un lienzo que desciende
lleno de animales que los judíos no comían. Y el Señor le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Su tradición le decía que no podía comerlo, pero el Espíritu le decía que lo comiera. Y luego el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres te buscan, ve con ellos. El Espíritu le dijo. Así que él fue con ellos y vino a Cesarea, a la casa de un centurión romano, no judío, romano. Y hasta ese día solo le predicaban a los judíos. Y entró a esa casa, y cuando entró a la casa entendió todo. Ahora entiendo que Dios no llames común o inmundo a cualquier persona. Ahora entiendo como judío que debo predicarle a ustedes, los gentiles, porque para un judío es inmundo entrar en la casa de un gentil. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo va a cambiar tus tradiciones. Tú tienes tradiciones, pero cuando Él sopla sobre ti, Él cambia la tradición. Unos no creían en sanidades, pero cuando el Espíritu Santo está soplando, Él va a cambiar esa falsa tradición. Otros no creían en el bautismo del Espíritu, pero cuando Él está soplando, Él cambia esa tradición. Otros no creían en liberación. Otros no creían que Dios pudiera prosperarlos, cuando es el primer mandamiento: prosperar y multiplicaos. Es lo primero. Dios quiere bendecirnos. La tradición va a caer bajo la gloria del Espíritu Santo. Aleluya. Y va a cambiar tu agenda. Porque los judíos lo llamaron a Pedro: ¿y por qué fue a la casa de un gentil? Y él dijo: el Espíritu Santo. Yo estaba en Lida orando por un hombre paralítico y se sanó. Y luego me llamaron de Jope o Jaffa, y yo fui allá. Había una mujer muerta, Tabita, y oré por ella y resucitó. Dorcas resucitó. Y estaba ahí, de pronto tuve una visión y el Espíritu me dijo que fuera a Cesarea. El Espíritu Santo va a cambiar tu agenda. Tú tienes tus planes, pero Él tiene los suyos. Y yo quiero correr con los de Él, porque con Él me asocia a su triunfo. Aleluya. Y puedes ir capítulo por capítulo. Él es el que hace los llamados. Él te dice dónde predicar. Él viene y trae un poderoso avivamiento. Aleluya. Ministerio. Primeramente. Parece que los jóvenes se llevaron toda la unción, porque el resto está calladito. Repito: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra y sonido es foné en griego, que también es voz o tono o lenguaje. Oyes su tono, oyes su lenguaje. Así es el que es nacido del Espíritu. Y voy a ligar este texto con uno que está en Corintios, pero se lo voy a poner en pantalla. 2 Corintios, capítulo 2 y verso 14. Y ahora vas a entender por qué voy a ligarlos. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, di conmigo, nos lleva siempre en su triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén y amén. Aleluya. Este es un instrumento que se llama sextant, se llama nautical sextant. Es un instrumento
que usan los marinos para establecer sus rutas y su recorrido. Es solo un segundo ya, con eso lo vieron ahí en la pantalla, ¿verdad? Nautical Sextant. Ok. Este es un instrumento antiguo, por supuesto. Ya ustedes no se imaginan los marinos siendo guiados con esto, sino que ahora tenemos el GPS o GPS y una tecnología tremenda. Ahora es electrónica, ahora no es así con cálculos matemáticos y con este tipo de reglitas para tratar de establecer una ruta. En el nombre de Jesús, ya no más nuestras ideas, Señor, lo que tú digas, lo que tú nos hables, donde tú nos mandes, en el nombre de Jesús. Miriam va a hablarle seguramente que les va a hablar. No les dé miedo confiar en el Espíritu. Vamos a permitir que el Espíritu Santo, vamos a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, y vamos a sencillamente dejar que Él sea el que nos dirija. Vamos a alistarnos, porque yo sé que en un momento durante la vigilia Dios nos va a hablar y vamos a obedecerle, a estar totalmente dispuestos a obedecerle. Así es. Gracias. Creo que esta es una noche muy importante. Es una noche donde vamos a ver la directriz del Espíritu Santo, Sí. obrando sobre nosotros, diciéndonos cómo movernos. Perdóname, amor, pero yo estoy sintiendo que Él está tocando las rodillas y como que estás haciendo así. Esto es lo que yo siento. Como que no puedes tener la fuerza para estar de pie. Tócalas, Espíritu Santo. No hay cómo estar de pie. Yo sentí, mi amor, que el Señor le decía: no es tus fuerzas, es mi espíritu. Es mi espíritu. Es mi espíritu. Él no es solo una experiencia. Él es más que una experiencia. Él es el Señor. Donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. Él es el pastor. Cuando Jesús dijo: no los dejo huérfanos, me voy, pero les envío el Espíritu, está hablando de el nuevo líder de la iglesia. Ahí está el Señor sobre ti. Gracias, Señor. Dile: Señor, ahora lo que tú digas, yo lo quiero hacer. Lo que tú digas, yo lo quiero. A ustedes, hermanos, por el Espíritu Santo. Voy a leerles todos los pasajes donde está el Espíritu Santo. Dice: mandamientos por el Espíritu Santo. Mientras los judíos recibían mandamientos, el logos dado por los fariseos y los doctores de la ley, los discípulos recibían mandamientos dados por el Espíritu Santo. Aleluya. No sé si entiendes, pero lo que quiero decir es que cuando el Espíritu está soplando, tú oyes diferente. Pon la mano en tu oído, tú oyes diferente cuando Él está ahí. Pero no solamente oyes diferente. Mira, en el capítulo 2 dice que de repente vino un viento recio que sopló sobre la casa y se aparecieron lenguas repartidas de fuego, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
Y por acá en el verso 11 dice, y ellos les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No solamente cuando eres guiado por el Espíritu oyes diferente, sino que hablas diferente. Hablas las maravillas de Dios. El pastor Fernando Sosa, que estuvo la semana pasada acá, nos contó un día, y yo creo que se los conté, que hace muchos años el Espíritu Santo lo bautizó, pero él no sabía qué era eso, que era el bautismo del Espíritu Santo. No lo sabía. Y empezó a orar en otras lenguas. Y entonces llamó a su novia, que hoy es su esposa por 40 años, está cumpliendo 40 años este año. Así que eso sucedió hace más de 40 años. La subió en un auto y lo llevó a una calle sola y le dijo: quiero contarte algo. Recibí algo del Espíritu Santo. Pero con ese misterio, ella le dijo: ¿qué recibiste? Y él la miró y le dijo: y claro, ella se asustó. Él dijo: eso fue lo que recibí. Empezó a orar en lenguas. Él no sabía qué era esto. Vas a hablar diferente. Vas a hablar en el Espíritu. Pero vas a hablar también las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu sopla, tú hablas las maravillas de Dios. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no quiero que haya un 10% mío o de mi esposa o del ministerio o de mis hijos en la iglesia. Quiero el 100% del viento del Espíritu soplando sobre nosotros. 100% soplando sobre nosotros. $100 soplando sobre nosotros. ¿Saben que eso cuesta? Cuesta mucho. Hoy le contaba al doctor Richardson lo que pasó con esto de la paz. Era el único, porque los pastores no querían. Ni siquiera el ministerio. El día que yo les hablé en las oficinas, nadie estaba de acuerdo. Pero yo tenía que creerle al Espíritu. Y hoy empieza uno a amarrar todo. El Señor le dijo a Patty: estos jóvenes dejarán sus banderas. Y uno pensaba que iban a huir del campo de guerra. Hace 17 años nos dio la estrategia: con Cristo, Colombia en paz. Con Cristo, Colombia en paz. Ahora, estos hombres están en las zonas veredales. Algunos de ellos no están viendo ahora mismo. Están viendo nuestros servicios, no sé si lo sabían. Los que no pueden verlos en directo le están pidiendo a Alejandro, les está mandando sermones como lo están pidiendo. Y ahora se están convirtiendo a Jesús. Ahora están leyendo la Biblia. Ya hasta un bautismo hizo en estos días. Sí, o sea, con Cristo, Colombia en paz. No necesitamos una guerra. No necesitamos seguir peleando entre nosotros los colombianos. Necesitamos que Jesús venga al corazón de cada colombiano y nos dé una nueva oportunidad. Pero no es fácil. Hoy hemos escrito libros. Hoy hemos predicado en toda América Latina y en los Estados Unidos y en Europa y en Japón acerca de la presencia de Dios. Pero ese día, Patty se acuerda ese día, cuando dijimos, Thor me invitó a su iglesia
Y luego me llamaron de la radio y me llevaron a la radio y empecé a hablar por la radio y me invitaron a otra iglesia y luego me invitaron a otra iglesia y luego a otra iglesia y empecé a ministrar y pasaban cosas tremendas, sanidades, quebranto, la gloria caía en esas congregaciones. Yo veía a esos músicos en el suelo, los pastores temblando, llorando en las casas porque yo aceptaba cualquier invitación. Y en la casa yo estaba enseñando, la gente ni cabía en la sala y otros estaban en la cocina y en las alcobas. Y mientras estaba hablando de mi experiencia con el Espíritu Santo, caían allá en la cocina. Yo no sabía, no había visto aquí cómo caían, pero allá empecé a ver cómo caían en la cocina y en las alcobas. Y yo solo estaba predicando, ni siquiera había un instrumento ni un micrófono, pero el Señor estaba tocando a todos. Terminó mis 15 días o 20 días en los Estados Unidos y regresé con las maletas llenas de regalos para toda mi familia. Y ahí entendí esa palabra, que si es el Espíritu que te lleva, Él te asocia con su triunfo y deja en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, la iglesia primitiva, yo creo que tienen sus Biblias ahí, pero yo se los voy a poner los textos aquí en la pantalla. La iglesia primitiva no estaba con estrategias de ese siglo. La iglesia primitiva fue dirigida por el Espíritu Santo. Los discípulos no se movieron hasta que el Espíritu vino sobre ellos. Y ahora el nuevo comandante, el Espíritu Santo. Él decía lo que había que hacer. Él decía a dónde tenían que ir. Él dirigía la iglesia. Tenemos que volver ahí. Tenemos que volver al punto donde Él dirija todo en nosotros. Aleluya. Cada capítulo del libro de Hechos tiene el aliento del Espíritu Santo. Cada capítulo, ahí está Él dirigiendo. Desde el comienzo, aun cuando el Señor estaba aquí, dice en el verso 2, dice, bueno, desde Lucas dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Voy a leerles todos los pasajes donde